Nunca olvidaré el día en que el correo llegó a mi escritorio, una invitación a unirme a una expedición científica en la India. No era el típico proyecto al que me dedicaba, pero el asunto del mensaje capturó mi atención de inmediato, un descubrimiento arqueológico milenario. Recuerdo haber sentido un hormigueo mientras abría el correo. La propuesta era participar en la investigación de un yacimiento recién descubierto, uno que prometía revelar secretos de una civilización antigua desconocida hasta entonces. Acepté sin dudarlo, impulsado por una mezcla de curiosidad científica y una sed de aventura que hasta ese momento no sabía que tenía. Los preparativos para el viaje pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Cada reunión con el equipo, cada persona que lo formaba y cada artículo investigado sobre la región donde se encontraba el yacimiento, solo aumentaban mi entusiasmo. Nosotros, un grupo diverso de arqueólogos, historiadores, antropólogos y yo, Jorge, un especialista en el análisis de materiales antiguos, compartíamos una pasión común, desentrañar los misterios del pasado. Y este proyecto era nuestra gran oportunidad. El viaje a la India fue largo, pero lleno de expectativas. Al llegar, nos recibió el cálido abrazo del clima tropical y una cultura vibrante que inmediatamente me cautivó. Pero lo que realmente me impresionó fue el lugar de nuestro proyecto. Ubicado en una región remota, rodeado de densas junglas y montañas imponentes, el yacimiento parecía esconderse del mundo moderno, custodiando sus secretos milenarios. Los primeros días en el campamento estuvieron llenos de actividad. Montamos tiendas, preparamos equipos y delineamos los planes para las excavaciones. Cada paso que dábamos en el emplazamiento arqueológico estaba lleno de ilusión. ¿Qué encontraríamos bajo la superficie? ¿Qué historias contarían los objetos desenterrados sobre las personas que una vez habitaron este lugar? Estas preguntas llenaban nuestras conversaciones alrededor del fuego cada noche, mientras compartíamos teorías. Sin embargo, nada podría haberme preparado para lo que iba a llegar. A medida que el trabajo de campo comenzaba y nos adentrábamos más dentro del yacimiento, una sensación de inquietud empezó a surgir sutilmente, quitando nuestro entusiasmo. Era como si las sombras de las ruinas susurraran advertencias que solo podíamos sentir, pero no entender. En esos primeros días, mi mundo estaba lleno de expectativas maravillosas. Estaba completamente ajeno a lo que se escondía entre las sombras del yacimiento, esperando el momento oportuno para revelarse. Esa ignorancia era una bendición, un momento de tranquilidad antes de que la noche cayera sobre nosotros, una noche que se extenderá, para revelar pesadillas que la razón y la ciencia no podían explicar. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ese deseo de descubrir y entender, era en sí mismo un tipo de encantamiento, que nos había atraído hacia algo que estaba más allá de nuestra comprensión y control. Pero en ese momento, estábamos demasiado ciegos para ver las señales, y demasiado sordos para escuchar las advertencias susurradas por las antiguas piedras. Al amanecer de nuestro primer día de excavación, el aire estaba impregnado de una mezcla de tierra mojada, un aroma que para mí se convirtió en el perfume de la aventura. Mientras el sol se elevaba, iluminando el exuberante paisaje que nos rodeaba, cada uno de nosotros ocupó su lugar, con las herramientas en la mano y mucha determinación. Estábamos a punto de rasgar el velo que separaba el presente de un pasado milenario, y cada movimiento sonaba con el peso de la historia. El sitio era vasto, un laberinto de ruinas que apenas comenzaba a revelarse bajo la espesa vegetación. Conforme avanzábamos, el suelo cedía bajo nuestros pies, no ante nuestra fuerza, sino con la determinación de revelar sus secretos. Los primeros hallazgos no se hicieron esperar, fragmentos de cerámica con inscripciones desconocidas, herramientas de piedra cuya función solo podíamos imaginar, y lo más sorprendente, restos de estructuras que sugerían una planificación y arquitectura avanzadas. Cada descubrimiento era una pieza del rompecabezas, una ventana a una civilización que había prosperado, lejos de los ojos del mundo conocido. La emoción se sentía en el campamento, como una corriente eléctrica que nos conectaba a todos. Documentamos meticulosamente cada hallazgo, sabiendo que cada pedazo de cerámica, cada piedra tallada, era una voz del pasado que anhelaba ser escuchada. A medida que llegaba la tarde, un cambio sutil comenzó a percibirse en el aire. La luz dorada del atardecer bañaba las ruinas, dotándolas de una belleza etérea, pero también de una sombra de misterio.
Fue entonces cuando la sensación de inquietud comenzó a sentirse en el campamento, una intranquilidad que no podíamos atribuir a la fatiga. La noche cayó, rápida y sin aviso, envolviendo todo en una oscuridad casi palpable. Las estrellas brillaban con fuerza en el cielo, pero su luz era incapaz de penetrar la densidad de las sombras que rodeaban el campamento. Encendimos fogatas y lámparas, creando un oasis de luz en medio de la oscuridad, pero no era suficiente para disipar el creciente sentimiento de que no estábamos solos. Ruidos extraños perforaban la tranquilidad de la noche, sonidos que no podían atribuirse a ningún animal o al viento entre los árboles. Murmullos casi imperceptibles, como si las ruinas susurraran entre sí, compartiendo secretos que solo ellas podían entender. El descubrimiento del día había sido monumental, sí, pero con la caída de la noche, comenzamos a cuestionarnos qué precio tendríamos que pagar por desenterrar secretos que habían sido cuidadosamente guardados por milenios. Las ruinas, con sus sombras y sus ecos de un pasado olvidado, parecían cobrar vida, recordándonos nuestra insignificancia ante la inmensidad del tiempo. En ese momento, entre la luz parpadeante de nuestras fogatas, entendí que habíamos abierto una puerta a algo más profundo y antiguo que la insignificante historia humana. Y ahora, ese algo conocía nuestra presencia, observándonos desde la oscuridad, evaluando nuestras almas con la indiferencia de los eones. La noche en el campamento se llenó de un silencio expectante, como si el mundo contuviera la respiración, esperando el desenlace de nuestro atrevimiento. La oscuridad en el campamento se desvaneció lentamente, dando paso a un nuevo día con la promesa de más descubrimientos. Sin embargo, la inquietud de la noche anterior llegó hasta el alba, como una sombra que se negaba a ir con la luz del sol. Aunque intentamos atribuir nuestros miedos nocturnos a nuestra emocionada psique por los descubrimientos que teníamos entre las manos y a la imaginación desbordada, los sucesos que siguieron pronto nos convencerán de lo contrario. Fue durante la mañana, temprano, mientras el sol comenzaba a lanzar sus primeros rayos dorados sobre el yacimiento, que percibimos los primeros signos inequívocos de que no estábamos solos. Los sonidos comenzaron sutilmente, casi mezclándose con los ruidos naturales del amanecer. Susurros apenas audibles que parecían emanar de las propias ruinas, como si las piedras murmuraran en un idioma olvidado. Al principio, pensamos que eran meras ilusiones auditivas, producto de nuestras mentes saturadas por días de intenso trabajo y noches de inquietud. Pero entonces, los movimientos entre las sombras empezaron. Figuras apenas perceptibles, esquivas como el viento, que se deslizaban entre las estructuras derruidas con una agilidad sobrenatural. A pesar de la luz creciente, estas sombras parecían absorber la claridad a su alrededor, permaneciendo impenetrablemente oscuras, definidas solo por la ausencia de luz. Algunos miembros del equipo afirmaron haber visto destellos de ojos brillantes observándonos desde la distancia, ocultos entre las ruinas, desapareciendo cada vez que intentábamos mirarlos directamente. La racionalidad científica que nos había guiado hasta este lugar comenzaba a desmoronarse ante estos fenómenos inexplicables. Las leyendas del folclore hindú, que hasta entonces habíamos considerado meros mitos y cuentos para entretener o impartir lecciones morales, ahora empezaron a parecernos algo más, apreciándolas con la mente más abierta. Nos encontramos hablando en voz baja sobre deidades antiguas, espíritus y criaturas de un mundo más allá de nuestra comprensión, intentando encontrar alguna lógica en lo que estábamos experimentando. A medida que el día avanzaba, estos encuentros se volvieron más frecuentes y difíciles de ignorar. La sensación de ser observados se cernía sobre nosotros, una presión en el aire que dificultaba la respiración. Los trabajos de excavación se volvieron tensos, cada golpe de pico o movimiento de tierra era acompañado por la mirada cautelosa de quien lo realizaba, esperando provocar una reacción de las invisibles entidades que nos acechaban. En uno de los momentos más impactantes del día, mientras despejábamos una sección particularmente prometedora del lugar, uno de nuestros trabajadores gritó. Todos corrimos hacia él, solo para encontrarlo paralizado por el terror, señalando hacia una pared recién descubierta, en la que aparecían grabados detallados de criaturas que coincidían de manera alarmante con las descripciones de seres mitológicos hindúes. Las figuras parecían danzar en la piedra, capturadas en un momento eterno de frenesí divino o maldición. Ese fue el momento en el que no se podía negar la evidencia. Las leyendas que habíamos relegado al reino de la fantasía comenzaban a manifestarse ante nuestros ojos, desafiando nuestra comprensión del mundo. La expedición,
concebida como una búsqueda de conocimiento, se estaba transformando en una lucha por mantener la calma. La noche caería de nuevo sobre el campamento, pero esta vez, éramos dolorosamente conscientes de que la oscuridad traería consigo algo más que dudas sobre las sombras. Las criaturas del folclore hindú, en principio relegadas a los cuentos y a las páginas de los libros antiguos, empezaban a reclamar su presencia en nuestro mundo, marcando el inicio de una pesadilla que superaría los límites de nuestra imaginación. La noche cayó sobre nosotros con una rapidez que parecía antinatural, como si las sombras fueran cómplices de lo que iba a llegar. Los susurros y movimientos sutiles entre las ruinas se intensificaron, convirtiéndose en el preludio de una pesadilla que pronto se haría palpable. A pesar de intentar mantener la calma y racionalizar los sucesos, una atmósfera de pánico se instaló entre nosotros, espesando el aire con una tensión casi insostenible. Fue entonces cuando un ataque irrumpió en la tranquilidad de la noche. Sin advertencia, las criaturas que habíamos visto acechando entre las sombras se lanzaron sobre el campamento con una ferocidad que nos pilló completamente por sorpresa. Eran seres de pesadilla, materializados directamente desde las leyendas y mitos hindúes que hasta entonces habíamos considerado meras ficciones. Sus formas eran variadas y terroríficas, algunas con múltiples brazos esgrimiendo armas antiguas, otras con cuerpos que desafiaban la lógica humana, mezclas grotescas de hombre y bestia. El campamento en un momento se volvió caótico. Las tiendas de campaña fueron derribadas como si fueran de papel, el equipo de investigación esparcido y destruido con una facilidad desconcertante. Los miembros del equipo, cogidos por sorpresa, intentamos defendernos con lo poco que teníamos a mano. Palas, picos y cualquier herramienta que pudiéramos empuñar se convirtieron en defensas improvisadas contra el asalto sobrenatural. Las escenas de acción se sucedían una tras otra, intensas y desesperadas. Movido por un instinto de supervivencia que no sabía que poseía, me enfrenté a una de las criaturas, golpeándola con una pala con toda la fuerza que pude reunir. El impacto resonó con un choque metálico, y por un momento, creí haber detenido a la bestia. Pero con una agilidad espantosa, se recuperó y contraatacó, obligándome a retroceder. El equipo luchaba disperso, cada uno enfrentándose en su propia batalla por la supervivencia. Gritos de miedo y determinación llenaban el aire, mezclándose con los sonidos inhumanos de los atacantes. En un momento dado logré reunirme con mis compañeros, formando un frente común contra las criaturas que nos acosaban sin tregua. Juntos, logramos repeler a varios de ellos, pero era evidente que no podríamos sostener esa defensa indefinidamente. La situación se tornó aún más desesperada cuando una de las criaturas, más grande y feroz que las demás, emergió de las sombras. Sus ojos ardían con un fuego maligno, y su presencia parecía comandar a las otras bestias. Bajo su dirección, el ataque se intensificó, forzándonos a tomar una decisión crítica: continuar luchando era inútil. La única opción era huir, abandonar el campamento y todo lo que habíamos conseguido hasta ese momento después de duros días de trabajo. Lo que siguió fue una retirada frenética, una carrera desesperada por la supervivencia a través de la oscuridad, perseguidos por el ensordecedor clamor de las criaturas que reclamaban las ruinas como su propio dominio. Con el corazón latiendo desbocado y el aliento entrecortado, lideré a los pocos que pudo reunir hacia la relativa seguridad de la selva circundante, alejándonos lo más posible del campamento. Atrás quedaron el instrumental, las notas, las evidencias de nuestros descubrimientos. Todo lo que importaba ahora era sobrevivir, huir de las garras de un pasado mítico que habíamos despertado en nuestro afán de conocimiento, un pasado que reclamaba venganza con una furia y una violencia que trascendía el tiempo y la comprensión humana. La temible noche apenas comenzaba, y lo que antes era una expedición científica se había transformado en una lucha por la vida misma. La selva se cerraba a nuestro alrededor, un laberinto oscuro iluminado solo por la luna, que a través de las copas de los árboles apenas lograba filtrar haces de luz plateada. Los pulmones nos ardían por el esfuerzo de la carrera, cada aliento eran agujas que nos atravesaban el pecho, cada paso, un acto de voluntad contra el agotamiento y el miedo. Corríamos sin rumbo, impulsados únicamente por el instinto de supervivencia. Lideraba a duras penas a mis compañeros, intentando recordar la disposición de las ruinas y el yacimiento para hallar alguna ruta de escape. La oscuridad, sin embargo, convertía cada dirección en una apuesta, cada elección en un posible error fatal.
Los sonidos de la persecución nunca cesaban, el aterrador clamor de las criaturas estaba siempre presente, un recordatorio constante de que la perdición nos pisaba los talones. En nuestro frenético escape, las ruinas se erguían como monumentos a una civilización olvidada, ahora convertidas en el escenario de nuestra pesadilla. Pasábamos corriendo junto a columnas derruidas y sobre losas que escondían más historia de la que ahora podríamos apreciar. Cada sombra parecía cobrar vida, cada rincón ocultaba un nuevo espanto. Pero no había tiempo para pensar, solo para correr sin mirar atrás. El grupo, aunque pequeño, era diverso, pero sobre todo manteníamos un poco de esperanza porque entre nosotros se encontraba Rash, el guía local, cuyo conocimiento de la zona ahora representaba nuestra única esperanza. En un intento desesperado por ganar distancia, tomamos la decisión de adentrarnos en un sector de las ruinas que parecía menos afectado por la destrucción. La estrategia era arriesgada, las estructuras podían ofrecer escondites, pero también podían convertirse en peligrosas trampas. Con cada paso, la posibilidad de un encuentro directo con las criaturas aumentaba, y nuestra única ventaja era seguir moviéndonos. La persecución se convirtió en un juego macabro, donde cada decisión podría significar la diferencia entre la vida y la caída al abismo. Nos movíamos en silencio, comunicándonos con gestos y miradas, tratando de prever los movimientos de nuestros perseguidores. A pesar del miedo, una conexión profunda se formó entre nosotros, un vínculo forjado en la adversidad que nos impulsaba a protegernos mutuamente. Pero las criaturas eran implacables. En un giro del destino, mientras intentábamos cruzar un patio abierto, fuimos sorprendidos. Las bestias surgieron de las sombras como espectros, sus formas distorsionadas por la oscuridad. La lucha que siguió fue caótica y brutal. Rash, con un coraje que nunca olvidaré, se enfrentó a una de las criaturas para darnos tiempo de escapar. Su sacrificio nos permitió correr hasta encontrar un lugar en el pasar desapercibidos. La pérdida de Rash fue un golpe devastador, un recordatorio cruel de la ferocidad de nuestros perseguidores y del precio que estábamos pagando por cada segundo de vida. La carrera por la supervivencia no había terminado, apenas comenzaba. Con las criaturas aún detrás y un camino incierto, avanzábamos, impulsados por la determinación, hacia lo desconocido, hacia una esperanza de salvación que parecía tan esquiva como la luz del día. La selva, con su oscuridad casi palpable y sus innumerables sonidos nocturnos, se había convertido en una vasta prisión de follaje y sombras. Cada paso adelante era un desafío, un reto lanzado a las criaturas que nos acosaban con una persistencia despiadada. A pesar de nuestra desesperada carrera, la tragedia se cernía sobre nosotros, inminente e implacable. La siguiente pérdida ocurrió de manera abrupta, un cruel recordatorio de nuestra vulnerabilidad. Sofía, una joven bióloga cuyo entusiasmo había sido una luz en los días de investigación, tropezó en la raíz traicionera de un árbol. El sonido de su caída fue seguido por un grito que se ahogó casi de inmediato, silenciado por el ataque feroz de una de las bestias. Nos detuvimos en seco, girando hacia el lugar de donde provenía el sonido, solo para ser recibidos por el eco de un silencio que nos golpeó con una fuerza abrumadora. No había nada que pudiéramos hacer, regresar significaba enfrentarnos al mismo destino que aquellos que ya habíamos perdido. Con el corazón encogido, continuamos adelante, llevando el peso de la pérdida como una sombra que oscurecía nuestras almas. No mucho después, mientras caminábamos por un estrecho desfiladero entre dos elevaciones del terreno, el pánico nos golpeó de nuevo. Una criatura, cuyo cuerpo parecía una amalgama de sombra y pesadilla, descendió sobre nosotros desde las rocas. Su ataque fue dirigido hacia Javier, nuestro geólogo, quien apenas tuvo tiempo de gritar antes de ser arrastrado hacia la oscuridad. La rapidez del ataque nos dejó paralizados por un instante, incapaces de procesar la realidad de que había caído otro de nosotros. La desesperación comenzó a mezclarse con nuestra determinación. Cada pérdida era un golpe devastador, pero también un recordatorio cruel de que debíamos seguir adelante, que debíamos sobrevivir, por aquellos que habían caído. Nos movíamos con un propósito renovado, aunque cada sombra, cada sonido, presagiaba un nuevo peligro. La crueldad de nuestra situación alcanzó su clímax cuando, al borde de un pequeño claro iluminado por la luz de la luna, fuimos emboscados una vez más. Mara, que había estado a mi lado desde el comienzo de esta pesadilla, luchó valientemente,
defendiéndose con una rama afilada que había recogido durante nuestra huida. Por un momento, parecía que lograríamos repeler a las criaturas. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, una de ellas logró sortear su defensa, hiriéndola gravemente. El grito de Mara me atravesó el alma, un sonido que se quedaría grabado en mi memoria para siempre. Corrí hacia ella, impulsado por el deseo de ayudar, de hacer algo, cualquier cosa. Pero fue en vano. Sus ojos se encontraron con los míos por última vez, un destello de dolor y resignación antes de que la vida la abandonara. Cada vez éramos menos, cada uno cargando el dolor y la culpa, preguntándonos por qué nosotros aún respirábamos mientras otros habían caído. La realidad de nuestra situación se había impuesto con una claridad brutal, estábamos siendo cazados, y cada paso adelante podría ser el último. La noche se prolongaba, un ciclo interminable de miedo y pérdida, y con cada compañero caído, mi determinación se hacía más fuerte. Ya no era solo un deseo de sobrevivir, sino una necesidad de resistir, de rehusar ser vencido por las sombras que nos perseguían. La memoria de aquellos que habíamos perdido se convirtió en una llama, una razón para seguir adelante a pesar de la oscuridad que nos rodeaba. Pero la pregunta permanecía implacable: ¿a cuántos más tendríamos que perder antes de que esa noche terminara? La percepción del tiempo se había distorsionado bajo el manto opresivo de aquella noche aciaga. Las horas se dilataban, estirándose hasta el infinito, cada minuto era una eternidad en sí misma. La oscuridad parecía más densa con el paso del tiempo, convirtiéndose en una entidad viviente que se cernía sobre nosotros. Los pocos supervivientes que quedábamos nos movíamos en un estado de alerta constante, impulsados por el instinto de supervivencia a la noche más larga de nuestras vidas. Encontrar refugio se había convertido en nuestra prioridad inmediata. Las ruinas, antes percibidas como un lugar de fascinación y conocimientos ocultos, ahora no ofrecían ninguna esperanza de salvación contra lo que nos acechaba. Nos movíamos con cautela entre los vestigios de la civilización olvidada, con cada sombra y cada rincón siendo un lugar de peligro. Las criaturas, entidades nacidas del peor de los sueños, no cejaban en su empeño por cazarnos. Cada encuentro con ellas era un tétrico juego del gato y el ratón, una danza macabra en la penumbra. En una de esas escaramuzas, nos vimos acorralados en lo que parecía ser una antigua cámara ceremonial. Las paredes, inscritas con símbolos que el tiempo había borrado, nos rodeaban, testigos mudos de nuestra batalla por la supervivencia. Con las criaturas cerrando el paso, nos preparamos para defendernos. Utilizamos lo que teníamos a mano, piedras afiladas, ramas rotas, cualquier cosa que pudiera servir como arma. Y entonces, con una ferocidad nacida de la desesperación, luchamos. Las criaturas, seres de formas retorcidas y sombrías, atacaban con una velocidad sobrenatural, pero nosotros, alimentados por la adrenalina y el miedo, respondíamos de igual manera. Fue durante estas escaramuzas que notamos una pauta, que nos dio esperanza. Las criaturas, con todo su empeño y poder, parecían rehusar los símbolos grabados en las paredes de la cámara. No sabíamos si era por respeto, miedo o alguna antigua prohibición, pero este descubrimiento nos ofreció una ventaja momentánea, un respiro en la tormenta. Utilizando este conocimiento, trazamos un plan desesperado. Nos movimos de cámara en cámara, buscando refugio en los lugares marcados por los símbolos, guiándonos por las antiguas inscripciones que ahora se convertían en nuestro único faro. Con cada paso, la esperanza crecía, pero también lo hacía el entendimiento de que nuestra supervivencia pendía de un hilo delgado como la seda. La noche parecía interminable, cada momento extendiéndose hasta el infinito. Pero nosotros, los últimos supervivientes, nos aferrábamos a cada segundo, cada respiración un acto de resistencia, cada latido del corazón un desafío lanzado a la oscuridad que buscaba consumirnos. En esa lucha interminable, cada pequeña victoria, cada criatura repelida, se convertía en un testimonio de nuestra determinación. Sin embargo, con cada encuentro, nuestras fuerzas menguaban, y la certeza de que no podríamos mantenernos así indefinidamente se hacía evidente. La noche más larga exigía todo de nosotros, y mientras buscábamos refugio entre las ruinas, enfrentándonos a las criaturas en un baile de sombras y luz, una pregunta se instalaba en nuestros corazones con la fuerza de un grito en el silencio. ¿Veríamos alguna vez el amanecer? Después de horas que parecían días,
luchando y huyendo a través de las ruinas. El amanecer parecía un sueño lejano, casi olvidado. Pero entonces, casi por accidente, tropezamos con lo que parecía ser una antigua bodega subterránea, su entrada oculta por la vegetación de siglos. Con las criaturas aún merodeando cerca, nuestra decisión en silencio fue unánime: este sería nuestro refugio, nuestro escondite temporal en la lucha contra las criaturas. El descenso por la estrecha escalera de piedra era como adentrarse en el vientre de la tierra. El aire era frío y húmedo, un marcado contraste con el calor sofocante de la selva exterior. La oscuridad era total, una ausencia de luz completa. Sin embargo, después de encender una pequeña linterna, pudimos analizar el lugar: una cámara amplia, sostenida por columnas de piedra tallada, los muros cubiertos de musgo y líquenes que hablaban de su antigüedad. Por primera vez en lo que parecía ser una eternidad, nos permitimos bajar un poco la guardia. El silencio de la bodega era un bálsamo para nuestros oídos, acostumbrados al constante peligro y al clamor de la persecución. Nos acomodamos en el suelo, apoyándonos en las frías paredes, permitiendo que el agotamiento acumulado reclamara su tributo. Algunos, vencidos por el cansancio, cayeron en un sueño inquieto casi de inmediato. Otros, incluido yo, nos quedamos despiertos, inmersos en nuestros pensamientos, reflexionando sobre nuestra situación. Aún sentía el miedo en la boca de mi estómago, como una serpiente fría que recordaba constantemente la presencia de las criaturas allá afuera, en la oscuridad. Pero junto al miedo, había nacido algo nuevo, algo que había estado ausente durante las horas más oscuras de nuestra huida: la esperanza. La esperanza de que, quizás, podríamos sobrevivir a esto, de que el amanecer llegaría y con él, la salvación. Sin embargo, esa esperanza era frágil, amenazada no solo por las criaturas que nos cazaban, sino también por las dudas que asediaban mi mente. ¿Cómo había sido posible que seres de leyenda, de mito, se manifestaran con tal realidad y ferocidad? ¿Qué había desencadenado su ira, su cacería implacable? Y lo más importante, ¿había alguna forma de detenerlos, de sobrevivir hasta el amanecer? Las preguntas giraban en un torbellino, sin respuestas. La situación parecía desafiar toda lógica, toda comprensión científica. Y, sin embargo, aquí estábamos, testigos y participantes de una pesadilla que no tenía explicación. En el silencio de nuestra fortaleza improvisada, compartíamos la carga del miedo y la esperanza, unidos en la adversidad. El respiro que la bodega subterránea nos ofrecía era engañoso, una pausa momentánea en nuestra lucha por la supervivencia. Pero en ese breve tiempo, en esa calma antes de la tormenta, encontramos la fuerza para enfrentarnos a lo que viniera a continuación. La oscuridad todavía nos acechaba, pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vislumbramos la posibilidad de salir de ella, de ver la luz del día una vez más. Aunque la incertidumbre pesaba sobre nosotros como una losa, en ese momento de respiro, nos permitimos creer, aunque fuera brevemente, en la oportunidad de sobrevivir a la noche. La tensión se notaba en el aire, una mezcla de miedo, fatiga y la frágil esperanza que había germinado en nuestro descanso. Sin embargo, bajo la superficie de esa unión forjada por la adversidad, yacían semillas de desesperación que amenazaban con romper el delicado equilibrio que habíamos logrado establecer. Fue en este caldo de cultivo donde la traición encontró terreno fértil. Mientras debatíamos nuestro próximo movimiento, la voz de uno de los supervivientes, Theo, se alzó por encima del murmullo cansado del grupo. Su propuesta era radical, una salida nacida de la desesperación. Sugirió que, tal vez, si ofrecíamos a uno de nosotros a las criaturas, el resto podría ganar tiempo suficiente para escapar. La idea cayó como una bomba entre nosotros, una onda expansiva que sacudió los cimientos de confianza y solidaridad que habíamos construido. La reacción fue inmediata y visceral. Acusaciones de cobardía y traición, cargadas de la tensión acumulada de horas de lucha y supervivencia. En el rostro de Theo, la determinación se mezclaba con un rastro de locura, la mirada de un hombre llevado al límite, dispuesto a cualquier cosa para vivir. Su plan, que en su mente debía sonar como una solución a nuestra situación desesperada, solo sirvió para destapar el frasco de las peores pesadillas humanas. Entre el caos de voces elevadas y acusaciones cruzadas, se produjo un movimiento súbito. Theo, impulsado por su instinto de supervivencia, se lanzó hacia Sara, la miembro más joven y físicamente más pequeña del grupo.
Su intención estaba clara: convertirla en el sacrificio que creía necesario para aplacar a las criaturas y asegurar su propia escapatoria. La traición se materializó en un instante de pánico. La sorpresa inicial dejó paso a la acción. Yo, junto a los demás miembros del equipo, reaccionamos con instinto protector, abalanzándonos sobre Theo para detenerlo. La lucha que siguió fue caótica, una violencia nacida del miedo. Finalmente, sometimos a Theo, cuya desesperación se desvaneció, dejando en su lugar solo el vacío de la derrota y el remordimiento. El incidente dejó una cicatriz en el grupo, una fractura en lo que quedaba de nuestra unidad. La traición de Theo fue un golpe brutal, no solo porque puso en peligro la vida de uno de nosotros, sino porque erosionó la confianza que nos había mantenido unidos ante la adversidad. A pesar de que lo atamos y decidimos mantenerlo vigilado, la sombra de su acto se cernía sobre nosotros, un recordatorio de hasta dónde podría llegar la desesperación humana. En ese momento de oscuridad, nos enfrentamos no solo a la amenaza externa de las criaturas que nos acechaban, sino también el espectro de nuestras propias debilidades internas. La traición había revelado una verdad incómoda: en la lucha por la supervivencia, no solo debíamos temer a las sombras que nos perseguían, sino también contra las que yacían en lo más profundo de nosotros mismos. La tensión dentro del grupo se había transformado, marcando un antes y un después en nuestra batalla por sobrevivir a la noche. La decisión de abandonar nuestro refugio subterráneo no fue fácil, pero la traición de Theo había dejado claro que permanecer quietos solo aumentaría el peligro que ya nos acechaba. Con la frágil esperanza de encontrar una salida y la determinación de no dejar que la desesperación nos venciera, nos adentramos una vez más en la oscuridad de las ruinas, esta vez con un cauteloso plan de escape. La luz de la mañana parecía que no iba a llegar nunca a través de la densa cubierta de la selva, dejándonos envueltos en una oscuridad que parecía consumir el rastro del tiempo. La linterna en mis manos proyectaba sombras danzantes sobre las antiguas piedras, transformando cada rincón en un posible escondite para las criaturas que sabíamos nos seguían de cerca. Pronto quedó claro que las ruinas escondían más de lo que nuestros ojos habían visto inicialmente. Lo que a primera vista parecían ser estructuras aisladas, se convirtió en un complejo de pasillos, cámaras y patios interconectados, un verdadero laberinto construido por una civilización cuyos pensamientos y motivaciones solo podíamos imaginar. Cada paso hacia adelante nos llevaba a una nueva encrucijada, cada elección era un juego de azar donde el premio era nuestra propia vida. Los sonidos de las criaturas, susurros apenas perceptibles y rasguños en la piedra, eran un recordatorio constante de que éramos la presa, que cada momento de duda o indecisión podía ser aprovechado por nuestros perseguidores. La tensión crecía con cada paso que dábamos en el laberinto. Los muros parecían cerrarse sobre nosotros, y la sensación de estar siendo observados desde las sombras se intensificaba a medida que avanzábamos. Era como si las ruinas mismas estuvieran vivas, como si respiraran a nuestro alrededor, sus antiguos secretos acechando en la oscuridad, listos para consumirnos. En uno de los momentos más críticos de nuestra huida, mientras cruzábamos un estrecho pasillo flanqueado por altas columnas, las criaturas salieron de nuevo. Emergieron de las sombras con una velocidad aterradora, forzándonos a retroceder hacia un patio abierto donde la lucha se hizo inevitable. El enfrentamiento fue frenético. Armados solo con las herramientas y objetos que habíamos conseguido llevar con nosotros y con lo que encontrábamos, combatimos con una desesperación alimentada por la certeza de que la captura significaría nuestra perdición. En ese momento, cada uno de nosotros se convirtió en combatiente, luchando no solo por seguir en pie, sino por la vida. A pesar de nuestra resistencia, era evidente que no podríamos mantener la lucha indefinidamente. Las criaturas eran demasiado numerosas, y por cada una que caía, parecía que dos más tomaban su lugar. La única opción era seguir moviéndonos, encontrar una salida de ese laberinto de desesperación antes de que nuestras fuerzas nos abandonaran por completo. Con el corazón desbocado y sin aliento, continuamos nuestra huida, impulsados por un instinto de supervivencia que se negaba a rendirse. El laberinto parecía burlarse de nosotros, sus pasillos y cámaras eran como un puzzle. Pero la esperanza, por tenue que fuera, nos impulsaba a seguir adelante, buscando esa salida que nos devolvería a la luz, lejos del alcance de las sombras que nos perseguían. En ese laberinto de piedra y oscuridad, cada paso era un desafío, cada elección una apuesta. Y mientras luchábamos por encontrar una salida,
por escapar de las garras de las criaturas que habían hecho de las ruinas su coto de caza. Una pregunta permanecía en nuestros corazones: ¿habría realmente una salida, o estábamos destinados a vagar perdidos, hasta que las criaturas o la locura nos reclamaran? Exhaustos, heridos y perseguidos, nuestro grupo se encontraba al borde del colapso. La noche interminable y el laberinto de ruinas habían minado casi toda nuestra esperanza, dejándonos con poco más que la voluntad de seguir adelante. Sin embargo, fue en este momento de desesperación cuando la fortuna, por caprichosa que fuera, decidió mostrarnos un poco de esperanza, una salida oculta, casi tapada por el musgo y las raíces, una puerta olvidada por el tiempo que prometía ser nuestra salvación. La revelación de este camino oculto surgió gracias a la observación de Rash, antes de su sacrificio, quien había mencionado estructuras y alineaciones extrañas en ciertas áreas de las ruinas que no correspondían a una simple arquitectura decorativa, sino que sugerían una funcionalidad específica, posiblemente indicativa de salidas secretas o pasajes de escape utilizados por los antiguos habitantes como medida de seguridad. Aunque en ese momento la información había pasado desapercibida, ahora resonaba en nuestras cabezas. Con las criaturas cada vez más cerca, nuestra decisión fue instantánea y unánime. Nos dirigimos hacia la ubicación descrita por Rash, moviéndonos con una rapidez impulsada por la adrenalina y la esperanza renovada. La entrada estaba magistralmente camuflada, una maravilla de la ingeniería antigua diseñada para permanecer oculta a los ojos de los no iniciados. Tras un examen frenético y quitando la vegetación que la cubría, descubrimos un mecanismo, tan ingenioso como antiguo, que permitió la apertura de la puerta. El camino ante nosotros era estrecho y descendía abruptamente, adentrándose en las entrañas de la tierra. Sin tiempo para dudar o temer a las oscuras profundidades, nos lanzamos por el pasadizo, con la tenue luz de nuestras linternas revelando un túnel construido con una precisión que desafiaba el tiempo. El aire estaba impregnado de un olor a tierra y a antigüedad, pero para nosotros era el dulce aroma de la esperanza. La carrera por el túnel fue de vértigo y del eco de nuestros pasos. Podíamos escuchar el furioso clamor de las criaturas que nos habían seguido hasta la entrada, su ira era evidente en cada rasguño y golpe contra la piedra sellada tras nosotros. Pero por primera vez desde que la pesadilla comenzó, sentíamos que teníamos una ventaja real, un camino hacia la salvación. Sin embargo, la esperanza es a menudo una compañera caprichosa, y nuestra huida no estaba destinada a ser fácil. El túnel, a pesar de ser una vía de escape, estaba plagado de peligros, trampas antiguas, diseñadas para disuadir a los intrusos o proteger a sus constructores de amenazas ya olvidadas. Con cada trampa evitada y cada obstáculo superado, nuestra determinación se fortalecía, tejida con la desesperación y el instinto de supervivencia. Finalmente, el túnel comenzó a ascender, una señal prometedora de que estábamos acercándonos a la superficie, a la libertad. La luz, una simple franja al principio, se hizo cada vez más brillante, guiándonos hacia el final de nuestra pesadilla. Pero las criaturas no estaban dispuestas a dejarnos escapar tan fácilmente. Su furia resonaba detrás de nosotros, un recordatorio de que cada momento de duda, cada paso en falso, podría ser el último. Con las criaturas detrás de nosotros y la salida a nuestro alcance, nos sentimos revitalizados. Era una carrera por la supervivencia, una lucha desesperada por alcanzar la salida, por escapar de las sombras que habían buscado devorarnos. En ese momento, cada aliento era una victoria, con cada paso nos rebelábamos contra la oscuridad. Y entonces, justo cuando las criaturas parecían a punto de alcanzarnos, salimos al exterior. El aire fresco golpeó nuestros rostros, un alivio después de lo oprimidos que nos sentimos en las ruinas y el túnel. Habíamos encontrado la salida, nuestra última esperanza. Pero la luz de la luna no solo trajo nuestra salida, también nos mostró el precio de nuestra supervivencia, mostrando claramente las heridas y las pérdidas que habíamos sufrido. Aunque habíamos escapado de las garras de las criaturas y del laberinto, sabíamos que la verdadera salida nunca la alcanzaríamos. Las cicatrices que llevábamos, tanto físicas como del alma, serían nuestros eternos recordatorios de esa noche interminable, de nuestra lucha por la vida en el laberinto de la muerte. El alivio de respirar el aire fresco fue efímero, una ilusión cruelmente breve. Aunque habíamos emergido del laberinto subterráneo, nos dimos cuenta de nuestra realidad.
No éramos más que un pequeño fragmento de lo que fuimos al llegar, un grupo unido por la ciencia y la curiosidad, ahora reducidos a un puñado de supervivientes marcados por el terror y la pérdida. El entorno era desconocido, una parte de las ruinas que no habíamos explorado anteriormente, más remota y envuelta en la neblina de la noche. Las estructuras a nuestro alrededor, bañadas por la luz de la luna, eran como testigos silenciosos de nuestra lucha por vivir. Y aunque las criaturas parecían haberse quedado atrás en las sombras del túnel, la sensación de peligro aún se notaba en el aire, como una advertencia de que no estábamos a salvo. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que la salida era en sí misma una trampa, una burla cruel de las fuerzas que nos habían perseguido. De repente, el suelo bajo nuestros pies comenzó a ceder de manera alarmante. Era un mecanismo antiguo, posiblemente diseñado como una defensa contra invasores o para proteger secretos que no estaban destinados a ser descubiertos. Nuestra reacción fue inmediata, pero no fue suficiente. Mientras el suelo se abría bajo nuestros pies, revelando un abismo oculto, saltamos hacia la posible salvación. Luchamos por aferrarnos a lo que podíamos, intentando desesperadamente evitar ser engullidos por la trampa que se había activado bajo nuestros pies. En ese caos, uno de nosotros no logró encontrar un punto de apoyo. Sara, quien había estado al borde de ser sacrificada en un acto desesperado, ahora se enfrentaba a un destino igualmente cruel. Sus dedos resbalaron mientras el suelo se desmoronaba, y sus ojos se encontraron con los míos, con un destello de miedo pasando por ellos en el momento antes de caer hacia la oscuridad. El grito de Sara, ahogado por el sonido del colapso, fue un duro golpe, recordándonos que, aunque habíamos escapado de las garras de las criaturas, no estábamos libres de los peligros que las ruinas y la selva ocultaban. Su pérdida fue un golpe inesperado, uno que se sumó al peso del dolor y la culpa que ya teníamos. Con un peso en el corazón y el luto ensombreciendo nuestra esperanza, nos alejamos de la trampa, conscientes de que cada paso que dábamos nos alejaba físicamente de las ruinas, pero no de las sombras que ahora habitaban en nuestro interior. Mirando hacia atrás hacia las ruinas que se desvanecían, no pudimos evitar sentirnos perseguidos. La salida de las ruinas marcó el fin de una odisea, pero también el comienzo de otra diferente, una lucha para encontrar sentido en la tragedia y la supervivencia en un mundo que ya no se sentía como antes. Con apenas unos pocos supervivientes, avanzamos, llevando con nosotros las cicatrices de una noche que cambiaría nuestras vidas para siempre, un testimonio de lo que nos habíamos enfrentado y de lo que habíamos perdido en nuestra fuga. El cambio de las ruinas a la selva fue como pasar de un mundo de pesadilla a otro igualmente implacable. Los primeros pasos fuera del confinamiento de piedra nos llevaron a un terreno desconocido, una extensión de vegetación densa que llegaba hasta nosotros, como un nuevo desafío. La luz de la luna, aunque nos daba esperanza, también nos mostraba cuán vulnerables éramos en la inmensidad de la selva. El alivio de haber escapado de las ruinas se mezclaba con la comprensión de que aún no estábamos seguros. La selva, con sus sombras y sonidos, parecía tener vida propia, cada sonido de las hojas y los crujidos bajo nuestros pies nos recordaban nuestra precaria situación. Las criaturas, aunque ahora no estábamos en su dominio inmediato, no habían renunciado a cazarnos. Podíamos sentir que nos acechaban. La persecución no tardó en reanudarse. Las criaturas se aventuraron fuera de las ruinas, impulsadas por una sed de venganza o un deseo que no podíamos comprender. Sus ataques se volvieron esporádicos pero persistentes, emboscadas rápidas diseñadas para desgastarnos, para recordarnos que aún no estábamos fuera de su alcance. La lucha por nuestras vidas adquirió un nuevo carácter en la selva. Sin los confines y las trampas de las ruinas para limitar nuestros movimientos o los de nuestras perseguidoras, el enfrentamiento se convirtió en una serie de escaramuzas rápidas, donde la agilidad y la rapidez de decisión eran nuestras únicas ventajas. Cada encuentro nos recordaba lo delgada que era la línea entre la victoria y la derrota. Mi determinación inspiraba valor en los demás. Juntos, formamos un frente común, moviéndose con un propósito: conseguir llegar hasta la civilización o por lo menos, hasta donde las criaturas dejaran de ser una amenaza. Seguimos andando a buen ritmo, solo parando breves momentos para mirar atrás, por ver si nos seguían las criaturas. Después de lo que pareció una eternidad, las criaturas se replegaron, desvaneciéndose en las sombras de las que habían surgido.
Aunque no podíamos estar seguros de que se habían ido para siempre, su retirada nos dio un respiro, un momento para tomar aliento y contemplar lo caro que nos estaba saliendo nuestra supervivencia. Los pocos que quedábamos, paramos un momento, formando un círculo, con rostros cansados y marcados por la pena, pero vivos contra toda probabilidad. Habíamos luchado con las sombras, luchado contra pesadillas que desafiaban la comprensión, y habíamos salido vivos. La selva a nuestro alrededor no era solo un entorno hostil, sino el escenario de nuestra resistencia, un testimonio de nuestra voluntad de vivir. A medida que el sol ascendía, iluminando el mundo, sabíamos que la batalla por nuestras vidas había terminado, al menos por ahora. Pero también entendíamos que las cicatrices de esta noche permanecerán con nosotros, siempre en nuestras memorias. Fuera de las ruinas, comenzábamos a comprender la verdadera extensión de nuestra odisea, un viaje a través de la oscuridad que nos había cambiado para siempre. Nos reunimos en silencio, dándonos cuenta de los pocos que quedábamos y del vacío que dejaban los compañeros caídos en la lucha. No había palabras que pudieran llenar ese vacío, ninguna oración que pudiera aliviar el dolor que cada uno representaba. En lugar de hablar, compartimos miradas, cada una cargada con el peso de la experiencia compartida, un lenguaje silencioso de duelo y comprensión. Se notaba el cansancio, no solo del cuerpo, sino también del alma. Las heridas que llevábamos eran testimonios vivientes de la noche que habíamos vivido, pero las cicatrices invisibles, las que se habían formado en nuestro interior, eran las que más dolían. Cada uno de nosotros había cambiado de manera irrevocable, forjados con la mezcla del miedo y la oscuridad, soldados en una batalla que ninguno había elegido. En medio del silencio, comenzamos a hablar, no solo para llenar el vacío, sino para comenzar el proceso de sanación. Hablamos de aquellos a los que habíamos perdido, recordándoles no por cómo habían caído, sino por cómo habían vivido, por lo que habían aportado a nuestras vidas y a la expedición. Cada historia, cada recuerdo compartido, era una manera de mantener viva su memoria, un desafío a la oscuridad que había buscado consumirnos. El duelo compartido se convirtió en nuestra ceremonia de despedida, un ritual no planeado pero necesario. Al hablar, al llorar, al recordar, comenzábamos el lento proceso de aceptación, de entender que, aunque habíamos salido vivos, partes de nosotros se habían perdido en las ruinas y la selva de forma irrevocable, sacrificados a la oscuridad para que nosotros pudiéramos ver otro amanecer. Con el cielo aclarándose hacia el azul del día, comenzamos a recoger lo poco que nos quedaba, preparándonos para dejar atrás el lugar de nuestro calvario. No había victoria en nuestra partida, solo la sombría resolución de seguir adelante, de llevar nuestras historias y las de nuestros amigos de regreso al mundo, como un recordatorio de a lo que nos habíamos enfrentado, y habíamos logrado superar. El duelo se convirtió en un punto de inflexión, el momento en que decidimos no permitir que nuestra experiencia en la oscuridad definiera quiénes éramos, sino cómo viviríamos en adelante. Con pasos lentos pero seguros, nos alejamos de la selva y de las ruinas, llevando con nosotros las cicatrices y los recuerdos, como una promesa silenciosa a aquellos que habíamos perdido de que su sacrificio no sería olvidado. El regreso a la civilización fue un choque brutal, un despertar de la pesadilla de las ruinas y la selva a una realidad que parecía, de alguna manera, igualmente ajena. La normalidad de la vida cotidiana chocaba con la tormenta de emociones y recuerdos que cada uno de nosotros llevaba. No pasó mucho tiempo antes de que el gobierno interviniera. Lo que al principio se presentó como una preocupación por nuestro bienestar rápidamente se transformó en un esfuerzo calculado para silenciar nuestra historia. Las reuniones se llenaron de advertencias y, eventualmente, de amenazas directas. Nuestros testimonios, las evidencias que habíamos logrado traer, todo fue desacreditado y descartado como el resultado del estrés postraumático, alucinaciones colectivas nacidas del pánico y la desesperación. Nos encontramos atrapados en una nueva oscuridad, una donde la verdad era moldeada y retorcida por aquellos con el poder de contarla a su manera. La historia de lo que habíamos vivido, de lo que habíamos perdido y a lo que nos habíamos enfrentado en las ruinas, estaba siendo borrada, reemplazada por explicaciones racionales diseñadas para disipar el miedo, para relegar los encuentros y peligros que habíamos vivido al reino de los mitos y las leyendas una vez más. En medio de esta nueva batalla, una lucha por la verdad, tomé una decisión. Si el mundo no estaba listo para escuchar, si las autoridades estaban decididas a silenciar nuestra historia, entonces encontraría otra manera de preservarla.
comencé a documentar todo en un diario, una crónica detallada de los eventos desde el momento en que la expedición había llegado a las ruinas hasta el amanecer en que lográramos escapar de las garras de la oscuridad. Cada palabra escrita era un acto de desafío, una negativa a ser silenciado. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, que, si el diario caía en las manos equivocadas, las consecuencias podrían ser graves. Pero también sabía que era necesario. Era la manera de luchar contra el olvido, de asegurarme de que las voces de aquellos que habían caído, y las horribles verdades que habíamos descubierto en la ruina de los dioses, no se perderían en las sombras de la manipulación. El diario se convirtió en mi legado, un acto de rebeldía contra las fuerzas que buscaban enterrar la verdad. En sus páginas, plasmé no solo los eventos y los temores vividos, sino también las reflexiones personales sobre el miedo, la supervivencia y la pérdida. Era una ventana a un alma marcada por la experiencia, un recordatorio de que, detrás de las historias desacreditadas y las explicaciones oficiales, había verdades fundamentales sobre la naturaleza humana y los misterios que aún yacen más allá de nuestra comprensión. Aunque el diario permaneciera oculto, aunque nuestra historia nunca se conociera ampliamente, encontraba consuelo en la certeza de que la verdad había sido preservada. En silencio, mantenía la esperanza de que, algún día, el mundo estaría listo para escuchar, para creer. Hasta entonces, el diario sería un faro contra la oscuridad de la desinformación y el olvido, un susurro persistente que desafiaba el silencio. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.